Bueno, bienvenido para la segunda hora. El texto que vamos a estudiar se titula Contra el SIDA. Se sitúa a la página 58 del libro Horizontes, clase de segundo. Lección 6. La expresión de la orden y su justificación. Sesión segundo. La expresión de la sugerencia. Vocabulario. Un reguero. La noticia de la muerte de DJ Arafat se difundió como un reguero. Voy a repetir. La noticia de la muerte de DJ Arafat se difundió como un reguero. Temblar. El mundo tiembla a causa de la enfermedad COVID-19. Un muchacho. El Instituto CIFES es una escuela de muchachos. El Instituto CIFES es una escuela de muchachos. Ideas esenciales del texto. En este texto se trata de la actitud de los jóvenes frente al uso del condón. Gramática. La expresión de la sugerencia. Para expresar la sugerencia en español, utilizamos el condicional. Ejemplo: te aconsejaría que dijera la verdad. Me gustaría que llegases por la tarde. Bueno, para acompañar este ejercicio tenemos dos ejercicios. Primer ejercicio: da las frases que ponen de relieve la sugerencia. Da dos frases que ponen de relieve la sugerencia. Si no se termina la sugerencia. Segundo ejercicio: Cortés y Iván son dos alumnos del Instituto CIFES. Son también amigos y viven en el mismo barrio. Al regresar a casa, discuten de la actitud que tiene que adoptar uno durante vacaciones. Relata el diálogo, haga sugerencia para mejor vacaciones. Voy a repetir. Se sacan mal las fotocopias. Hay que hacer cuidado. Texto. Contra el SIDA, página 58. Lección 6. La expresión de la orden y su justificación. La expresión de la sugerencia. Vocabulario. Un reguero. La noticia de la muerte de DJ Arafat se difundió como un reguero. Temblar. El mundo tiembla a causa de la enfermedad COVID-19. Un muchacho. El Instituto CIFES es una escuela de muchachos, es decir, de chicos. Ideas esenciales del texto. En este texto se trata de la actitud de los jóvenes frente al uso del condón. Gramática. La expresión de la sugerencia. Regla. Para expresar la sugerencia en español, utilizamos el condicional. Ejemplo: te aconsejaría que dijera la verdad. Me gustaría que llegases por la tarde. Ejercicio: da dos frases que ponen de relieve la sugerencia. Dame dos frases que ponen de relieve la sugerencia. Ejercicio 2. Cortés y Iván son dos alumnos del Instituto CIFES. Son también amigos y viven en el mismo barrio. Para regresar a casa, discuten de la actitud que tiene uno que adoptar uno durante las vacaciones. Relata el diálogo, haga sugerencia por mejor vacaciones. Voy a repetir. Cortés e Iván son dos alumnos del Instituto CIFES.
son también amigos y viven en el mismo barrio. Al regresar a casa, al regresar a casa, discuten de la actitud que tiene que adoptar uno, o si quieres un alumno, durante las vacaciones. Relata el diálogo, haga sugerencia para mejor vacaciones. Gracias por la atención. Bueno, antes de separarnos voy a insistir, hay que mirar bien el texto. Hay unas cosas que vamos a ver, será en la interrogación que tendremos martes. Martes tendremos una interrogación sobre ambas clases, la sugerencia y la actitud. Hay que preparar, mirar bien las frases, cómo se hace frases. Lo haremos. Gracias por la atención y buen días y feliz días, perdón, y hasta la vista. Tomamos cita para la interrogación del martes. Adiós.